este vídeo vamos a ver cómo se genera una fuente de tensión o una fuente de corriente pues a través de componentes electrónicos como es en este caso una resistencia o en este caso un transistor. En la tarjeta que aparece en la pantalla pues podemos ir a el vídeo donde explico lo que es una fuente de tensión y una fuente de corriente. Bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer a través de una resistencia nosotros crear una fuente de tensión y una fuente de corriente? Bueno, pues tenemos este circuito formado por esta resistencia variable. Tenemos aquí una fuente de alimentación que va a proporcionar una tensión continua de 200 voltios. Tenemos aquí esta resistencia de carga, que es una resistencia de protección. Y luego tenemos aquí esta lámpara de neón y tenemos aquí esta bobina. La lámpara de neón es un componente que tiene pues una impedancia muy elevada, ya veremos por qué. Porque entre estos dos terminales que tenemos aquí, que ya veremos para qué son, pues no circula corriente eléctrica y por lo tanto la impedancia que hay entre este punto y este otro punto pues es muy grande. Mientras que una bobina, la impedancia o la resistencia óhmica existente en la misma, pues como sabéis, pues es muy baja, muy baja. Bueno, vamos a ver cómo generamos esa fuente de tensión y esa fuente de corriente. Pues lo generamos a través del cursor de esta resistencia variable. Este cursor de esta resistencia variable con respecto a la bobina pues va a hacer como de la llave de paso pues de un grifo de corriente de agua. Cuanto más abramos el grifo, más agua pasa, y contra menos agua, ¿no? Pues aquí va a hacer lo mismo. Por lo tanto, aquí es donde se ve más, yo creo que mejor, la función de fuente, en este caso fuente de corriente. Bueno, si nosotros este cursor le tenemos una posición tal que la resistencia entre este punto y este otro punto pues es máxima, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir que por aquí la corriente que va a pasar pues va a ser nula o cero. Vamos a suponer que es cero. Vamos a suponer que esta resistencia tiene un valor tan alto que por aquí no pasa corriente. ¿Qué es lo que va a ocurrir si no pasa corriente? Pues por aquí no va a pasar corriente, la bobina por tanto no va a pasarle ningún tipo de corriente, pues no va a generar el campo magnético. Pero sí lo que va a ocurrir es que entre este punto y el negativo o masa, pues va a haber una tensión máxima, es decir, contra más alta sea esta resistencia que ocurre, que mayor diferencia de potencial va a haber entre este punto y este otro punto, y contra menor sea el valor de esta resistencia, pues menor va a ser la diferencia de potencia entre este punto y este otro punto, y por tanto va a ser el potencial de este punto va a ser menor. La vídeo también en la tarjeta que aparecerá posteriormente en las pantallas, pues podréis acceder a uno de mis vídeos donde explico también la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Y en especial la diferencia de potencia. Bueno, como he dicho anteriormente, vamos a suponer que esta resistencia tiene un valor máximo. Al tener un valor máximo, aquí no pasa corriente, pero aquí vamos a tener toda la tensión que nos va a proporcionar la fuente de alimentación, pues la vamos a tener aquí. Vamos a tener aquí una tensión máxima. Luego tenemos aquí una lámpara de neón. ¿Qué es una lámpara de neón? Una lámpara de neón que está formada por dos electrodos separados eléctricamente entre sí, pero dentro de una ampolla en la cual está en vacío y cubierta con un gas neón. ¿Qué es lo que ocurre? Si a una de estas dos placas le proporcionamos entre las mismas una diferencia de potencial muy elevada, lo que va a ocurrir es que entre estas dos placas se va a generar pues un campo eléctrico, no una corriente eléctrica. Ojo, no se va a producir circulación de corriente entre esta placa y esta placa, sino que entre estas placas se va a generar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo que va a hacer que va a ionizar este gas neón, y este gas neón pues va a reaccionar generando una energía luminosa. Con lo cual, en esta situación, esta resistencia con este valor óhmico tan alto se va a comportar como una fuente de tensión.
se va a comportar, es decir, va a proporcionar una fuente de tensión a esta carga, que es una ampolla de gas neón cuya impedancia es muy alta y por tanto precisa de una tensión entre sus extremos muy grande, pues para que pueda iluminar, para que pueda generar esa energía luminosa. ¿De acuerdo? Pero si nosotros empezamos a disminuir el valor resistivo de esta resistencia variable, empezamos a disminuir el valor resistivo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que el potencial eléctrico existente entre este punto o este otro punto que tenemos conectado al voltímetro, entre este punto y el negativo masa, pues va a disminuir. Claro, al disminuir este potencial positivo entre este punto y masa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que la lámpara de neón, la diferencia de potencial existente entre estas dos placas va a disminuir, va a ser menor el campo eléctrico que va a generar entre esas dos placas y por lo tanto menos gas neón se va a ionizar y menos por lo tanto energía luminosa va a crear. ¿De acuerdo? Pero en contrapartida lo que va a ocurrir es que al disminuir esta resistencia, porque a través de esta llave o a través de este cursor de esta resistencia, pues vamos a dejar que por aquí pase más corriente. Al pasar por aquí más corriente que va a ser registrada por este amperímetro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que esta bobina, al ser atravesada por una corriente eléctrica, pues va a generar un campo magnético. Con lo cual, a medida que disminuimos el valor resistivo a través de este cursor, más abrimos la llave, más corriente eléctrica va a pasar, más corriente eléctrica va a atravesar o va a pasar a través de la bobina y mayor campo magnético pues va a generar la misma, mientras que el potencial en este punto pues va a disminuir y, como hemos dicho anteriormente, pues la lámpara de neón llegará un momento en que se nos apague porque la tensión que tenemos aquí es insuficiente pues para crear un campo eléctrico suficientemente fuerte para ionizar ese gas neón. Con lo cual, en este caso, esta resistencia se está comportando como una fuente de corriente. En el primer caso, una fuente de tensión y en este caso una fuente de corriente. A través de este cursor, que va a hacer de llave, pues va a hacer que por aquí pase más corriente o menos corriente y por tanto mayor corriente o menor corriente va a atravesar la bobina y por tanto esta pues mayor campo magnético va a generar un menor campo magnético. Vamos a usar el símil hidráulico. Este circuito que tenemos aquí va a ser el símil hidráulico que hemos visto anteriormente, para que se entienda mejor. Y este símil hidráulico pues está formado por la resistencia variable, que en este caso está formado por este depósito y esta llave que sería el cursor de la resistencia, y este depósito pues sería la propia resistencia, que debido a que cuando deja pasar más o menos corriente pues acumula mayor o menor cantidad de electrones, o en este caso mayor o menor cantidad de agua, y que va a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que esta llave, que es el cursor de la resistencia asimilado a este circuito hidráulico, está cerrado. Al estar cerrado, ¿qué ocurre? Que esta corriente de agua pues va a llenar este depósito hasta este nivel. Bueno, al llenar el depósito hasta este nivel, ¿qué ocurre? Que aquí hemos puesto pues una toma a través de esta tubería. Esta toma lo que va a hacer que a través de esta conducción pues va a generar una caída, una altura H, bueno, la he puesto aquí, pero más bien es hasta aquí, hasta el nivel del agua. Bueno, pues va a generar una altura que va a generar que este agua que hemos tomado aquí pues va a bajar a una velocidad determinada dependiendo de esta altura. Bueno, esta velocidad tan grande lo que va a hacer que al llegar a estos difusores, esta velocidad va a llegar a estos difusores con tanta presión que va a generar una neblina. Y por lo tanto, bueno, pues para lo que queramos utilizar esa neblina, ¿de acuerdo? Bueno, pues para ello pues precisamos de una altura. Precisamos, si nos vamos al símil eléctrico, de una diferencia de potencial muy grande. Una diferencia de potencial muy grande, en este caso una altura muy grande, en
la tarjeta que he mostrado anteriormente, cuando referente a la ley de Ohm, pues asimilábamos la diferencia de potencial o la tensión a la altura, llevándolo al símil hidráulico a la altura, a la diferencia de nivel existente entre los puntos, ¿no? Pues aquí te va a tener una altura suficientemente grande para que el agua baje a una velocidad determinada y aquí cuando llega a los difusores tenga tanta presión que genere esta neblina. ¿De acuerdo? Si no, en cambio, como vemos aquí, como esta llave está cerrada, por aquí no pasa agua. Y aquí tenemos pues una esclusa donde hay un navío. Como no pasa agua, pues este navío pues estará en el dique seco y por lo tanto no va a flotar. ¿Qué ocurre si nosotros pues abrimos la llave? Que sería el cursor de la resistencia. Al abrir la llave, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues dos cosas. Primeramente que el nivel del agua que tenemos aquí, al no estar retenida, pues va a disminuir. Va a disminuir, con lo cual al disminuir, ¿qué ocurre? Que aquí esta toma pues no va a poder tomar o adquirir agua y por lo tanto aquí no va a haber corriente de agua. Al no haber corriente de agua, pues aquí no va a haber neblina. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el nivel del agua ha disminuido porque nosotros hemos abierto esta llave. Esta llave, que vuelvo a repetir, pues la asimilaremos al cursor de la resistencia. Por lo tanto, por aquí, ¿qué ocurre? Pues que esta corriente, que en un primer momento, dependiendo de lo abierto o cerrada que está la llave, pues va a hacer que este depósito adquiera un nivel mayor o menor. Pues bueno, pues va a pasar por esta canalización y va a llegar pues a esta esclusa, donde lo que va a hacer pues esta esclusa llenarse hasta este nivel y por tanto va a hacer que este navío pues flote. En el primer caso que hemos visto, pues se está comportando como una fuente de tensión, siempre dentro del símil hidráulico. Sería la fuente de tensión, cursor de resistencia, que hace que no pase agua debido a que la resistencia es elevada, en este caso pues que la llave está cerrada. En este caso haría como fuente de tensión para que aquí la corriente de agua baje con tanta velocidad que pueda generar aquí la neblina al ejercer una presión sobre estos aspersores, y en este caso se comportaría como una fuente de corriente. Al abrir esta llave lo que vamos a hacer es que por aquí pase más agua o menos agua. Bueno, aquí hemos abierto del todo, por lo tanto aquí va a pasar una cantidad de agua, nosotros también podemos regular, con esta llave podemos regular que pase más o menos agua. Pues se llama fuente, igual que las fuentes, los caños de las fuentes, que nosotros conocemos. Pues bueno, pues va a hacer que por aquí, como en este caso lo hemos abierto totalmente o plenamente, pues por aquí vendrá toda una corriente de agua, la máxima, que va a hacer que llene esta esclusa y por lo tanto este navío flote, pues para lo que queramos que flote, pues para llevarlo a otro nivel. Bueno, pues este caso sería o funcionaría como fuente de corriente, fuente de tensión, fuente de corriente, llevándolo al símil hidráulico. Y ahora vamos a verlo con respecto a un transistor. Un transistor también le podemos utilizar como fuente de tensión o como fuente de corriente, pues igual que la resistencia. Un transistor, como este que tenemos aquí, pues también funciona como resistencia variable. En la tarjeta que os muestro en la pantalla, pues os indico pues el vídeo donde explico las tres formas de funcionamiento de un transistor: corte, conducción y saturación. En este caso, pues el transistor pues estará funcionando pues en los tres: corte, conducción y saturación. Ya veremos cómo. Bueno, pues aquí también este transistor, igual que la resistencia, pues se comportaría como una resistencia variable. Lo que pasa es que el cursor, en vez de ser manual, como es en el caso de la resistencia, aquí va a ser eléctrico. Es decir, la resistencia colector-emisor la vamos a variar eléctricamente a través de la tensión o corriente que apliquemos a la base de este transistor. Bueno, en este caso no aplicamos una tensión, con lo cual este transistor estará en corte y por lo tanto la resistencia colector-emisor será máxima, teóricamente será máxima. Con lo cual ocurre que toda esta tensión de 200 voltios que tenemos que proporciona la fuente de alimentación, pues la vamos a tener aquí, en este punto, como vimos en el caso de resistencia, y por lo tanto la lámpara de neón, como sabemos, se nos va a encender porque hasta aquí tenemos una tensión grande. Por tanto, aquí se comporta como una fuente de tensión. Pero ¿qué ocurre si nosotros
aplicamos a esta base del transistor una tensión positiva superior a los 0,7 voltios si es un transistor de silicio, 0,3 si es un transistor de germanio. Pues lo que va a ocurrir es que este transistor va a empezar a conducir y se va a comportar pues como una fuente de corriente, dejando pasar corriente de colector y emisor, corriente que va a ser registrada por este amperímetro, su valor, y que va a atravesar esta bobina generando un campo magnético. Contra mayor tensión positiva metamos a este transistor, pues menor va a ser la resistencia colector-emisor, mayor va a ser la corriente que va a dejar pasar y mayor va a ser la corriente que va a recibir la bobina y por lo tanto mayor campo magnético va a generar. Sin en cambio la lámpara de neón, pues claro, al disminuir la resistencia entre este punto y este punto va a disminuir la ley de Ohm, vuelvo a repetir, el potencial o la diferencia potencial entre este punto y el negativo o masa, y por tanto al disminuir ese potencial pues esta lámpara de neón pues menor cantidad de energía luminosa va a generar hasta que llegue un momento en que ya no se apague, y por lo tanto también cuando ya el transistor llega a la saturación, ¿qué quiere decir? Pues bueno, que por aquí ya el transistor ya pasará toda la corriente que puede dejar pasar, y por lo tanto toda esta corriente pues va a ser atravesada o va a atravesar la bobina y por lo tanto se va a generar un campo magnético que llegando a la saturación pues será el campo magnético máximo, con lo cual veremos que también un transistor le podemos usar como fuente de tensión o como fuente de corriente. Cuando veamos más adelante o analicemos amplificadores, tanto sus parámetros híbridos como las diversas configuraciones amplificadoras, veremos que el transistor, para que se pueda entender cada uno de estos parámetros y configuraciones, muchas veces actuará como fuente de tensión y otras como fuente de corriente.